Bienvenidos a El Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y hoy nuestro invitado es Jorge Nájera de Destilería Saturnal. ¿No? Es otro de los socios de esta destilería que además de hacer gin y otros destilados, pues también hacen y fabrican absenta. Y bueno, hoy nuestro episodio es platicar de absenta. Entonces, Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. A venirnos a platicar de esta bebida. Oye, Jorge, y bueno, pues ya empezando ya, ¿no? Entrando, ¿qué es la absenta? ¿De dónde proviene esta bebida? ¿Y cuáles son los ingredientes que tú dices, esto es lo que hace que sea absenta? Bueno, la absenta muchas veces, o sea, comúnmente las personas se refieren a la absenta como un licor, porque tiene cierta apariencia de licor, es una bebida como muy robusta en términos como de sabores y aromas herbales. Sin embargo, típicamente no se introduce ningún tipo de azúcar, entonces en realidad es que simplemente es un destilado, no es un licor. La absenta, de entrada, el nombre ya nos indica de qué está hecho. O sea, la bebida toma el nombre de la planta de la cual se obtiene, digamos, el perfil principal o del que se debería de obtener el perfil principal. Se ha ido modificando el perfil a lo largo pues, de la historia de esta categoría de destilado, pero pues inicialmente el nombre se otorga por la planta de la cual se produce. Esta planta es Artemisia absinthium, es el nombre pues, latín o científico para denotar a le llaman también Grand Artemisia o Artemisia grande, porque dentro de esta variedad de plantas hay muchas, digamos, como primas y hermanas. Las más comunes para absenta y para otros destilados son Artemisia absinthium y Artemisia pontica. Pero lo que más nos compete cuando hablamos de absenta, pues es obviamente la Artemisia absinthium. Ok, y bueno, entonces ya sabemos por qué se llama así y de dónde se origina, o sea, de dónde proviene o quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer esta bebida. Bueno, solamente como un paréntesis, ahora que mencionamos a la planta, la Artemisia absinthium, bueno, acá en México o en países hispanohablantes, también le llamamos ajenjo. Entonces, de pronto, si vas a un vivero aquí en México, es interesante porque puedes solicitar Artemisia o puedes solicitar ajenjo y sí te van a dar dos plantas distintas. Si pides Artemisia, te van a dar, probablemente va a ser Artemisia pontica, que tiene un color como, pues, así, el clásico verde planta, no sé cómo describirlo más que así. Y si pides ajenjo, te van a dar Artemisia absinthium, que tiene unas hojas como es un gris ligeramente azulado, es un gris pálido ligeramente azulado. Pero entonces, bueno, acá la conocemos como ajenjo. En inglés es wormwood y en alemán es Vermouth. Y si a lo mejor te suena como vermouth, pues de ahí se deriva también la palabra para vermouth, porque también esta categoría de vinos fortificados, en principio, deberían contener Artemisia absinthium. Okay. Entonces también, o sea, digamos, esta planta le da nombre no solo a la absenta, sino también originalmente al vermouth. El vermouth, pues el nombre viene porque también emplea esta planta como uno de sus agentes amargos o simplemente pues un agente que le da sabor. Entonces, en principio, pues un vermouth, para diferenciarse de un vino fortificado, debería contener absenta. Bueno, Artemisia absinthium. Pero realmente no tiene el vermut. O sea, Pues recientemente... se supone que sí. A mí se me hace, al menos los vermuts que yo conozco, indetectable. Es como imperceptible. No encuentro por ahí mucho el sabor de vermut. Perdón, de la Artemisia absinthium. Pero, pues en principio, para que se llame vermut, debería contener la planta. La planta. Entonces tendríamos que ver los vermut, a ver quién si la pone, quién no. Exacto. O realmente ya cada quien, que a final de cuentas el vermut, como no tiene tampoco una denominación de origen y regulación, pues igual y por eso
no la usan, ¿no? Mm, Bien. así es. Oye, y hablas de Alemania. ¿Ahí nace o de dónde? O sea, ¿quiénes fueron los primeros? A ver, porque tengo entendido que la crean o nace como con fines medicinales, como, bueno, como un montón de bebidas, ¿no? Creo yo. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿así comienza? O sea, directamente la absenta, bueno, a ver cómo ponerlo. Si hay una larga historia del uso de la planta con fines medicinales, o sea, hay como em, está documentado el uso entre griegos, egipcios, digamos, como todas estas civilizaciones que se desarrollaron en el Mediterráneo, porque sí tiene ciertas propiedades, sobre todo es como un buen digestivo, también es común en los remedios, incluso aquí en México, un té de ajenjo como para matar bichos si te traes una infección estomacal o si tienes una indigestión muy fuerte. Es de pronto un remedio que, pues ha sido común también aquí en México. Eh, pero ya en la concepción de la absenta, en la versión pues, más similar a lo que conocemos ahora, sí empieza bajo el supuesto de ser un tónico herbal con fines, digamos, para mejorar la salud, pero al paso de 1 o 2 años después de que sale como este tónico, ya también hay registros de productores que comienzan a hacer absenta ya con fines recreativos directamente, como para comercializar como bebida alcohólica. Entonces la vida de la absenta como remedio es muy breve, rápidamente se convirtió en, en un destilado con fines recreativos. Ok. Y eso está ligado a que hay historias que dicen que también es alucinógena. ¿O es mentira? ¿Es Sí, verdad? ¿O no, fueron todas estas creencias que se ponían un poquito medios alcoholizados y ya era como me voy a otro lugar, a otro espacio? ¿Algo así? tristemente no tiene propiedades alucinógenas, Ajá. no, para nada. Ok. Mm, La planta, la Artemisia absinthium, sí contiene un compuesto que es psicoactivo. Es la tujona. La tujona, o sea, de pronto la palabra psicoactivo justo te hace pensar como, entonces alucinas, pero para nada, o sea, los psicoactivos en realidad se refieren a que pues tienen interacciones directamente con receptores en el cerebro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues el café es un psicoactivo, la nicotina es un psicoactivo. Entonces, no necesariamente los psicoactivos tienen un resultado psicodélico. Claro. Y hablando de la absenta y la tujona específicamente, pues es un psicoactivo, pero para nada tiene este tipo de efectos o alteraciones en la percepción, para nada. Más bien, la, quizá nos estamos adelantando un poco, pero la reputación de la absenta empezó a degradarse eh, simplemente por propaganda y por una mala publicidad. Y esto era pues a conveniencia de otras industrias y de un movimiento muy importante que comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XIX en Europa, que era el movimiento de la temperancia. Y era básicamente un movimiento cristiano que buscaba la prohibición, el fin último era la prohibición de bebidas alcohólicas, básicamente. Y fue ese movimiento que también detonó como un, pues casi una revolución de Ginebra en Inglaterra. Era como la gente que le gustaba mucho el gin en Inglaterra, pues prácticamente hizo como una un contrapeso a este movimiento de temperancia, pero no fue así con la absenta. A la absenta sí le fue mal, Le impactó. Ajá. pero también se vieron afectados por productores de vino y de brandy, porque también a mediados del siglo XIX hubo esta infección de filoxera ¿Sí, no? y... ¿Dije bien? ¿Sí, ¿Filoxera? Sí, piloxera? filoxera, sí. Que pues devastó las viñas y también ahí es cuando la absenta tuvo
como mucho auge porque ya no, cayó la producción de brandy, cayó la producción de coñac y entonces hubo espacio para otros destilados. Pero cuando las viñas empiezan a recuperarse, entonces, pues obviamente los productores de vino comienzan a combatir a sus competidores, que en ese momento el principal competidor en Francia era la absenta. Y en Inglaterra similar, en Inglaterra era la ginebra, o sea, la ginebra tuvo como casi un tercer renacimiento, porque ha pasado, es una historia increíble también la de la ginebra, pero a mediados del siglo XVIII igual se detiene el flujo de vinos franceses, deja de llegar coñac y brandy a Inglaterra y entonces la nobleza voltea a ver hacia la producción local y empiezan entonces a adoptar el gin como el destilado predilecto, ¿no? Para la nobleza. Y eso luego se propaga al resto de los estratos. Pero bueno, entonces, digamos, la filoxera fue benéfica tanto para la absenta como para la ginebra, en ese sentido. Yep. O sea, claro, por supuesto, ¿no? A final de cuentas, todo el tema de la filoxera, pues se quedan sin viñedos, y entonces fue una gran oportunidad para esta bebida. Y también tuvo un impacto en la época bohemia en Francia, o sea, realmente sí fue ese tiempo. Sí, o sea, justo se convirtió en la bebida predilecta, no solo de aquellos afiliados al movimiento bohemio, en realidad estaba como muy propagado entre el público general, y de hecho la absenta se benefició también muchísimo de que fue empleada durante las campañas del ejército francés en Argelia. Era recetada como pues un remedio cura todo para los soldados enlistados en estas campañas. Entonces, las destilerías de absenta pues se beneficiaron muchísimo de tener estos contratos directamente con el ejército francés. Entonces era una bebida que estaba propagada en realidad en toda la población, pero sí cobró pues mucha visibilidad porque personalidades de la época estaban consumiendo absenta. Claro, y se vuelve tendencia, y en el Sí, por tomo yo supuesto. también, por supuesto. Y entonces, ya no supe de dónde, o sea, de quiénes fueron. ¿Francia entonces? Como el consenso en el que están de acuerdo la mayoría como de Ajá. los historiadores de bebidas alcohólicas es que nace o es concebida la absenta en su forma casi similar a lo que tenemos ahora en Suiza por expatriados franceses. Cuando detona la Revolución Francesa, los que estaban a favor, digamos, pues, del reino de Francia, los que no eran revolucionarios, pues muchos de ellos huyen a Suiza y es entonces que ahí comienzan pues a buscar otras maneras pues de vivir y se crea la absenta, que al poco tiempo después estas recetas que se crean en Suiza son compradas por los mismos expatriados franceses y se van de vuelta a Francia porque se estaban produciendo en Suiza, pero luego tenían que enviar a Francia, pagar impuestos de importación. Ujú. Entonces, pues, ¿para qué? Mejor montamos las destilerías en Francia y al inicio del siglo XIX ya estaba bien establecida como la producción de absenta en Francia. Entonces, en realidad, yo diría que es un destilado de creación francesa, pero geográficamente por la situación política, pues se elabora físicamente en Suiza. Oye, Jorge, y bueno, en Suiza por franceses, y dejamos que los franceses fueron los creadores de esta bebida, ¿no? Entonces, de aquella absenta a la que hay hoy, ¿realmente tú crees? Digo, no probaste, ¿no? En aquellos años, pero ¿ha habido muchos cambios o realmente es una receta que ha logrado permanecer a lo largo? Porque, o no, o sí. Sí ha habido cambios significativos, pero también se puede encontrar todavía en producción absentas que son bastante similares o apegadas a las recetas originales. Acá la cosa es que como
La producción en Francia fue una locura. O sea, estamos hablando de 20,000 litros diarios que se destilaban para el mercado local y después empezó a propagarse a otros países europeos. Después de más de un siglo, cuando empiezan estos problemas de mala publicidad, las destilerías de absenta que vivían de ello, lo que hacen es modificar la fórmula para dejar fuera lo que supuestamente era lo que estaba como dañando a la población, que es la Artemisia absinthium, la tujona, porque sí se le estaba atribuyendo a la absenta ya directamente, pues, problemas mentales, como una propensión al caos y a la violencia. Empezaron a argumentar que también el absintismo, era un síndrome que se inventaron, era hereditario, entonces si tú consumías absenta, luego se lo podías pasar a tus hijos. En fin, las destilerías para sobrevivir lo que hicieron, sacaron de la jugada a la planta, dejaron de llamarle absenta y incrementaron como la proporción de las otras hierbas. El caso más concreto es la compañía Pernod Fils, que es la que tenía casi el monopolio de absenta en Francia. Cuando se prohíbe la absenta, por ahí de 1915, si no me equivoco, en Francia, o 17. Bueno, por ahí. Rebrandean y entonces se convierte en un licor que se va a llamar, y ahora sigue en producción, que se llama Pernod nada más, que es un licor de anís. Entonces dejan afuera la Artemisia y solamente se enfocan a este perfil muy característico, fuerte, anisado, y así sobreviven. Esa compañía en especial, pues, es día que sigue en producción, y conforme van pasando los años y empiezan a levantarse como las prohibiciones y regulaciones, y se empieza a retomar la producción de absenta, el contenido de anís sigue siendo mucho más superior al de Artemisia. Okay. Entonces son absentas que pues principalmente saben y huelen a anís. Anís más que a... Sí. Ok. Y, a ver, sí entendí. Está la planta y está la tujona, pero la planta contiene la tujona. Sí. Y esta tujona, ¿qué es lo que le aporta o qué es lo que hace que luego dicen se tiene que regular el porcentaje de tujona? La tujona por sí misma, o sea, igual con otras sustancias. Hablábamos, por ejemplo, de la nicotina. La nicotina en una dosis relativamente pequeña es letal. O sea, en un cigarro no pasa nada, pero pues un goterito de 10 mililitros de nicotina pura, por ejemplo, Ay. chao. Entonces la tujona en una cantidad alta se convierte o tiene efectos convulsivos. Entonces, bueno, puedes tener ataques y convulsiones que sí pueden llevar de entrada un daño físico, porque estás convulsionando. Y puede haber como algunos también como estragos o daño cerebral, pero realmente es muy raro. Más bien es una convulsión generalizada en todo el cuerpo, y eso sí puede llevar a pues, una muerte. Pero, de nuevo, el nivel de consumo, o sea, la concentración que necesitas de tujona para que eso pase es muy alta. O sea, muy alta en el sentido en que no vas a llegar a ese nivel consumiendo absenta. O sea, primero mueres de una congestión alcohólica, de intoxicación por etanol, que por intoxicación por tujona. La cosa acá es que para principios del siglo XX, cuando empiezan a salir ya documentos oficiales o científicos de los peligros de la tujona, las estimaciones, los cálculos de cómo se realizó la estimación de los miligramos por litro, pues simplemente eran como por observación empírica, suposiciones o sobreestimaciones del contenido de tujona en la planta. No contemplaban qué le sucede a la tujona cuando se destila en una solución alcohólica,
Y además no había instrumentos de cromatografía. Entonces, mucho tiempo después, cuando ya tenemos cromatografía, se hacen análisis de absentas originales, digamos, en su botella original, viejas del siglo XIX y principios del siglo XX, se analizan y los niveles de Tujona son bastante, pero bastante más bajos, como el 10% de lo que se había estimado en estos como estudios iniciales, eh, en los cuales se basaron las personas en favor de la prohibición y que finalmente los gobiernos aceptaron, pero no tenían realmente un fundamento más allá que como sentido común, que muchas veces el sentido común falla. Y fue el caso con la absenta. O sea, todo fue como parte de la propaganda, de que se le Totalmente. hizo mala fama y sobre todo lo que yo siempre he sabido es que es de las bebidas más alcohólicas, ¿no? Así. Y no necesariamente, o sea, hay un montón otras que tienen más alcohol, pero también a la hora de destilar, el productor, como ustedes, pueden decidir qué porcentaje de alcohol le quieren poner. Por supuesto, o sea, la absenta, dependiendo del método de destilación, dependiendo el estilo de alambique, la base con la que comienzas, puedes obtener absentas directo de alambique que estén cerca del 80% de alcohol, 70%, que es una gradación muy común, por ejemplo, en la ginebra. También la ginebra se obtiene en promedio 80-82%. También los rones que se destilan en columnas de plato, vas a obtener rones a 85% de alcohol. Entonces sí depende ya después el proceso posterior, que es la dilución y el ajuste alcohólico antes de envasado o antes de reposo. Y eso ya es a criterio pues de quien es el productor. Okay. Pero por lo general la absenta sí se han basado a gradaciones altas, por lo general arriba de 70%, como entre 70 y 80, más o menos. Ok, y ustedes decidieron qué porcentaje de alcohol querían en la que ustedes elaboran. La nuestra es relativamente baja, está a 64%. Ok. Sentimos que este es el punto donde sigue siendo, pues, es un destilado contundente aún. Tiene una concentración alta de sabores porque como tiene poca dilución, obviamente pues los sabores están más concentrados. Si estuviera con mayor dilución, digamos, no sé, 50, 45, pues Pierde. estamos llegando casi a partes iguales, agua y destilado. Entonces 64 nos gustó como un buen punto intermedio donde la concentración de sabores es alta, sigue funcionando con esa intensidad en coctelería, pero al menos de manera personal se me hace una grabación agradable para degustar sola. No así grabaciones más altas, absentas ya 72, 73 o muchas checas que están en los 80. Tomarla así derecho sí está pesado, ¿no? o sea, Claro. no es tan disfrutable, a veces ni siquiera por la graduación alcohólica, simplemente porque al final del día el alcohol es un solvente y lo que hace es que mantiene los aceites que se extrajeron de los botánicos, los mantiene en solución, están atrapados en el alcohol. Y a gradaciones altas, pues la eficiencia de ser solvente claramente es mucho más alta. Entonces, no se abre en nariz, no se abre en boca y sí conviene rebajar. Eso en general con cualquier destilado. Destilados de alta graduación, pues conviene abrirlos un poquito por ejemplo, con unas gotas de agua fría y eso te abre el abanico perdón, de sabores y aromas. Entonces, de entrada, pues sí, probar algo a 80% no es una gran experiencia organoléptica, simplemente porque está todo atrapado, contenido. Ok. Y a 64 nos parece que sí está todo ahí como Más con equilibrado. claridad. Exacto. O sea, Oye, ¿y qué? ¿La probamos ya? Sí. Bueno, para el podcast es grabado, pero mucha gente pues solamente nos está escuchando. Entonces, platícanos de esta absenta que ustedes hacen en Saturnal en general. A ver, ¿cómo es la idea de probar esta bebida? Bueno, antes de eso quisiera mencionar una cosa.
el diseño de esta receta para hacer nuestra absenta fue pensado en que queríamos una absenta que trabajara bien en coctelería clásica, que normalmente pues se apoya de el estilo francés de absenta, porque no hemos hablado del estilo bohemio o checo, que de hecho es posterior, pero cuando la absenta estaba pues prohibida, baneada prácticamente en toda Europa, excepto en España y en Reino Unido, en República Checa nunca hubo prohibición y entonces ellos comenzaron o continuaron produciendo absentas y poco a poco fueron modificando el perfil. Y entonces ahora el estilo bohemio, las absentas de República Checa, tienen estas notas de anatol, que es el aceite principal del anís. Lo tienen muy sutil o a veces ni siquiera contiene. Y sí le dan todo el protagonismo a la artemisia. Entonces, lo que queríamos nosotros era la nariz del estilo francés, que sí tuviera estas notas pues de anís, de hinojo, pero queremos la estructura en boca, el sabor de una bohemia. Entonces todo el sabor de la artemisia, pero con la nariz del anís y del hinojo. Entonces eso es lo que vas a encontrar acá en copa. Una especie de senda conciliadora entre los dos estilos, si lo quieres ver de esa manera. Y también un poco, no fue tan fácil la introducción al mercado aquí en México, o bueno, ni siquiera mercado, más bien diría, pues simplemente con la gente que se interesa y lo quiere probar, porque como mexicanos, por alguna razón, no nos pega bien el sabor de anís o los aromas de anís. En general de la población hemos observado, es un sabor que no nos atrae, no nos gusta, que es bastante distinto a lo que sucede en Europa, allá les encanta, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que lo vas a percibir en nariz y para el segundo trago, esta sensación, o el sabor más bien de anís, se desvanece y vas a tener entonces el sabor de los demás botánicos, principalmente del ajenjo. Muy bien. Oye, pues está bien padre esto que me dices, porque es un arte, ¿no? Esta fusión que ustedes lograron, ¿no? Entre los franceses y los checos, ¿no? Las características como de cada bebida, hablando de los estilos. Entonces, ahorita me hablas esta es una combinación de dos estilos. Y ustedes crean su propio estilo. Pero, ¿qué otros estilos de absenta hay? En Además de estos. realidad es francés y bohemio. Por ahí también hay quien dice, bueno, está el estilo suizo, pero más bien, o sea, el francés es una derivación del suizo, son bastante similares, pero sí hay, de nuevo, absentas hechas en Suiza que se apegan más a las recetas originales. Y como el francés empezó a inclinarse o apoyarse más del lado del anís, entonces sí empieza a haber ya diferencias más marcadas entre absenta de Suiza y absenta francesa, pero en realidad es que en principio pues es un mismo estilo. Okay. Y la checa fue la que sí comenzó a desarrollarse más ya durante los mediados del siglo XX, y al final es la que se reintroduce a los mercados europeos en los 90s, y es la que comienza, gracias a un inglés llamado George Rowley, es la que abre la puerta a que se empiecen a cambiar y revisar las legislaciones en torno a la absenta en toda Europa. Y entonces, bueno, primero se propaga el estilo checo en Inglaterra, empieza como a bajar al resto de los países europeos, y después ya cada país cambia las regulaciones y empiezan a tener su propia producción o empiezan a importar de nuevo absentas de Francia. Ok, qué interesante. Entonces, bueno, podremos decir que entonces la suiza se parece mucho a la francesa, aunque tienen sus particularidades a la hora de elaborarla, pero luego está la checa, a esto se le llama bohemia. Así es. Tal cual. Y a final de cuentas tampoco hay como una regulación, y cualquier parte del mundo, así como ustedes, pueden elaborar mientras tenga, por supuesto, la planta, ¿no? Cosa que... Sí, ¿no? sí, o sea, no hay denominación de origen,
Pero sí, cada país en Europa tiene algunas como restricciones o regulaciones. Por ejemplo, en Francia directamente, al menos la última vez que tuve oportunidad de como leer la categorización de bebidas alcohólicas establecida por el Parlamento Europeo, no hay una categoría que identifique al absenta bajo ciertos parámetros. Es decir, no está escrita. Depende de cada país si permiten que se envase una bebida con el nombre de absenta o no. Por ejemplo, en Italia el nombre legal es Asensio, que pues, básicamente es la traducción de absinthe al italiano. Okay. Pero en Francia no, me parece que hoy en día no es legal etiquetar bajo el nombre de absinthe, sino que le llaman bebida espirituosa al ajenjo. Okay. Porque Ajá. mantienen este estigma de la absenta. El absenta como categoría de destilado sigue teniendo estigma en Francia, entonces legalmente tienen que llamarlo de esta otra manera. Okay. Entonces sí, cada país tiene como sus particularidades. Y además de eso también cada región o país tiene un límite legal del contenido de tujona por litro, miligramos por litro. Y sí varía de país en país o a veces de estado a estado. En Canadá, por ejemplo, la tujona permitida en la provincia de Quebec es diferente a la de British Columbia, diferente a Alberta, entonces va cambiando. En Estados Unidos, la regulación o lo que dicta el TTB, que es el organismo regulador, se pueden producir e importar absentas de Estados Unidos que sean libres de tujona, pero luego cuando lees la letra chiquita, con libre de tujona se refieren a que no contenga más de 10 miligramos por litro. O sea, sí contiene. Entonces sí contiene. Okay. Y bueno, y también en Europa, para la Unión Europea, el límite para una bebida etiquetada como absenta es de 10 miligramos por litro, pero si no lo llamas absenta y lo llamas, por ejemplo, un amaro o un bitter, puedes tener hasta 35 miligramos por litro, entonces es el triple. Simplemente cambiando la nomenclatura de tu bebida, ¿no? Sí. Entonces sí, es como... Es un mundo, por En realidad es que es supuesto. una categoría que se reintrodujo ya de manera comercial al, al mundo, pues apenas en el 98, 97. Es relativamente joven como Su categoría, regreso así el en la regreso, vida. y, pues no ha encontrado todavía como esa regulación fina que quizá ni siquiera necesita. Estuvo con nosotros hablándonos de destilación, tu socio Pedro, ¿ok? De Saturnal. Y bueno, aparte de que destilan con chile morita, con plátano, y bueno, ustedes empiezan haciendo gin. ¿A qué se debe que eligen empezar a fabricar absenta? ¿Por qué esta bebida? En realidad porque, bueno, primero es un destilado es poco común en México. Hay muy pocas opciones en vinaterías. Son absentas que de entrada, pues, ya tiene una graduación mucho menor digamos, a las producciones originales hechas en Europa. Y por otro lado, el proceso de elaborar absenta y ginebra es el mismo. Okay. Es la maceración de botánicos y hierbas en una base alcohólica y la redestilación de esa base para la extracción de los aceites y sabores de la planta. Entonces, ya teníamos como El caminito. el camino, Ok. el trecho marcado, y francamente, pues también por pues, una genuina curiosidad por las bebidas alcohólicas y una categoría que es muy poco conocida y sobre la cual pues sabíamos que existían todos estos mitos y queríamos, pues eso, hacerla nuestra, Ah, básicamente. pues hay que, bueno, ya la empecé Sí, yo por favor. a oler y huele riquísimo. Entonces, hablamos que estos son los aromas que podemos encontrar en el estilo
francés, que es el anís. Bueno, sí, súper herbal, ¿no? De un montón, ¿no? Una súper explosión de aromas herbales. Bueno, y bueno, a la hora de tomar es traguito. Ok, claro, tiene... qué impactante. Nunca lo había probado, ¿no? Sí es una delicia. Y tiene, exacto, yo, el hinojo, por supuesto, Ujú. yo lo pruebo y creo que a lo mejor porque no sabía cómo, a qué sabe la planta de absentia. ¿Dije bien? Sí, la Artemisia. Ah, no. Artemisia absinthium. Ajá. Ok, la artemisia. Entonces, a lo mejor no detecto, voy a aprender a qué sabe esta planta. Pero como ya he probado hinojo, por supuesto que a la hora de probarlo, digo, lo primero que se me viene es que me sabe también a hinojo. Sí, hay algo con el estilo francés. Le llaman como la, o sea, igual que al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como esta Sagrada Trinidad. Ajá. Y es ajenjo, anís verde e hinojo. Ok, Entonces son tres botánicos ultra característicos del estilo francés. ok. Y los tres están aquí en esta absenta. Pero, de nuevo, ahora que empieza a evolucionar en boca y vas a tener una permanencia distinta con cada trago, Ok. el anís y el hinojo comienzan a desvanecerse y el retrogusto que te va a quedar es principalmente la La artemisia, el artemisia. ajenjo, sí. Oye, pues qué interesante. Y entonces, platicabas hace un momento, Jorge, que esta bebida pues les ha costado como aquí en México, como posicionarla, porque realmente no estamos acostumbrados a estos sabores, o realmente ya está bien aceptada en bares. ¿Cómo les va a la hora del consumo? En realidad es que los bares que se toman en serio su labor y están haciendo o replanteando coctelería clásica, que la verdad no son tantos, son los que están más interesados en este tipo de destilados, este tipo de productos, porque, pues, no sé, no es tequila con jugo, no es eh, vodka con jarabe, son tragos fuertes, son tragos con una estructura que depende mucho de tanto de licores como de destilados, producidos desde el siglo muchas veces 17 o 18. Entonces, con ese tipo de coctelería, la verdad es que tenemos como muy buena recepción. La gente, pues, sí refleja mucho interés y nos hemos dado como, yo me he llevado como muy gratas sorpresas en tragos donde no hubiera nunca imaginado la absenta incluida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las bebidas a base de agave, los destilados de agave me gustan mucho, pero no me gustan los cócteles a base de destilados de agave. Es un cóctel de mezcal, pues, como a mí, no es algo que a mi paladar le atraiga mucho, prefiero tomar siempre derecho, pero sí he probado tragos de mezcal que incluyen absenta y la manera en la que congenian y se relacionan tan bien el mezcal, los mezcales con la absenta, me ha sorprendido Ok. muchísimo. Tienen como muy buena compatibilidad. Sí, y es algo que, bueno, claramente no forma parte de la coctelería clásica. No, o sea, realmente combinar dos destilados, ¿no? Eso sí Sí, es bastante común, ok. eh, pero más bien, pues no hay coctelería clásica con mezcal. Clásica que diga mezcal con absenta de los clásicos, pero realmente para los mixólogos ahorita se están aventando cosas muy bien hechas. Así ¿Sí? es. Sí, o sea, están encontrando otras maneras de expresar la absenta pues, en tragos contemporáneos que tienen cierta estructura o bases en coctelería clásica. Ok, bueno, pues, ok, cócteles, pero si queremos beberla, o sea, ¿qué nos recomendarías si realmente queremos solamente beberla pura? ¿O cuánto, sabes? O sea, que digas, oye, traguitos, ¿qué es lo que nos recomiendas?
Depende un poco la absenta que tengas en casa, que puedas conseguir, en el sentido de que depende mucho para qué está hecha esa absenta. Muchas absentas, tristemente, son más, o siguen como usando esta muleta de lo prohibido, de lo alucinógeno, o sea, como toda la mala publicidad que tuvo, ahora lo tornan más como un instrumento de marketing y es como, tomar absenta, no mames, vas a agarrar un fiestón. Y son absentas a veces pues, que no son de la mejor calidad y están diseñadas pues Coctelar. y para que la gente pues se las tome con azúcar, prendiéndoles fuego, que de hecho es una de las peores maneras en las que puedes tomar absenta, y eso sí viene de República Checa. La absenta quemada, básicamente, es donde mojas un cubito de azúcar con absenta, le prendes fuego y conforme el azúcar se va derritiendo, cae a la copa, le prende fuego a la copa y eso pues lo que ocasiona es primero la degradación de los aceites que contiene la absenta porque lo estás quemando y también baja la graduación porque estás evaporando, más bien quemando alcohol. Pero pues te destruye el perfil, además de que te lo endulza. Entonces, fue clave para la propagación de la absenta en Inglaterra en los 90s. Así es como se abrió el mercado de la absenta. Pero incluso quien lo llevó a Inglaterra, que es de nuevo George Rowley, más tarde dijo que era algo de lo que estaba un poco arrepentido y es uno de los mayores crímenes que le puedes cometer a una absenta, prenderle fuego. Pero bueno, sigue utilizándose, es como una manera pues divertida de tomar absenta quizá, pero a costa de pues la destrucción del destilado. Entonces, si tienes una buena absenta, mi recomendación es, si la graduación es muy alta, simplemente abrirla con un poco de agua fría o incluso, a mí me gusta tomármela así o en las rocas. Okay. Así me la puedo, así a besitos, en un tiempo prolongado. Y en las rocas, obviamente por la dilución, se vuelve más fácil tomar tragos un poco más gustosos. Entonces, yo así es como la bebo en lo personal. La manera francesa tradicional es igual con el cubo de azúcar y se le vierte agua fría al cubo de azúcar. Entonces la dilución es, sí, la dilución del azúcar es por agua, no por el fuego. Pero resulta, pues, entonces ahí sí en algo más similar a un licor. Ya tienes una base alcohólica fuerte con azúcar agregado y además se diluye y de nuevo, pues, te lo tomas pues como un licor, tal cual. Ahí depende de gustos. Yo en general no soy de bebidas dulces, entonces no es una manera en la que yo suelo tomarla. Yo prefiero, como casi todos los destilados, tomarlos derecho. Derechos. Sí, la verdad es que los destilados derechos, la verdad que a mí me parecen una delicia y es de las formas en la que te das cuenta que realmente estás tomando, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Es como lo puedo descubrir, como me puedo dar cuenta de a qué realmente sabe, ¿no? Y claro que es el arte de la mixología cuando logran rescatar en estos cócteles que no se pierda la esencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo de verdad que me parece una bebida bien fascinante y es la primera vez que la bebo, entonces me gustó, ¿no? De repente, sí, quiero más, ¿no? A eso me invita, con moderación. Además, para mí es un gran estimulante, o sea, sí conserva algunas propiedades de las plantas, es un muy buen estimulante para el sistema digestivo, entonces como aperitivo es buenísimo, pero también como digestivo. Si ya te empachaste, de nuevo, yo lo último que quiero es un carajillo, o sea, ya, ¿para qué me voy a meter más azúcar? Yo quiero algo que me estimule el estómago y me alivie de pronto por la sensación de indigestión. Y este tipo de destilados son excelentes para eso. Otra manera en la que yo sugeriría tomarlos, si de pronto ya lo probaron, les gustó y dicen, ok, derecho me encanta, pero pues sí está fuerte, porque francamente sí está fuerte. 64 grados y Sí. recordamos. A mí me gusta también hielo, top de agua mineral, o sea, pues tal cual, como un absinthe soda. Para mí es muy agradable, sobre todo si le pones al final un twist de limón amarillo o un twist de naranja. Simplemente para tener como esta apariencia más dulce en nariz con los aceites de los cítricos.
es una buena manera de tomarlo. Y también es bastante agradable en tonic, como un absinthe tonic. Ujú. Bueno, ahora Jorge, dinos acerca del color. ¿Cómo se logra el color? ¿Y es natural, artificial? O sea, ¿cómo llega esto la absenta? Pues hablando de absentas y específicamente el color de las absentas, en realidad se consideran como dos grandes tipos, ¿no? La absenta blanca y la absenta verde. Hay demás colores, pero principalmente tenemos blanca y verde. En ambos casos, lo común es que toda la absenta se destila, o sea, es decir, las hierbas están maceradas y destiladas. La blanca, simplemente después de destilación, se envasa, no tiene color, pero las absentas verdes tienen una maceración posterior con alguna otra hierba, algún otro botánico que le otorgue pues clorofila. Al final del día es clorofila lo que le da el color verde. En el mejor de los casos viene directamente de una planta, pero sí hay absentas que tienen pues colorantes artificiales. Y eso es fácil de ver cuando tienes una absenta y de pronto no te la tomaste y tiene un año guardada y el color sigue igual, pues claramente es un colorante artificial. Okay. La clorofila se degrada relativamente rápido con luz, incluso indirecta. Ajá. Si está expuesta a la botella, Se va el color. se va perdiendo, se va haciendo más tenue. El primer lote de absenta que hicimos era una botella transparente, no era ámbar, entonces le entraba más luz y yo todavía tengo un poquito y es completamente transparente ahora, cuando empezó con un verde intenso. Y es la razón por la cual muchas absentas también vienen en En botella botella ámbar. protegerlas. Exactamente. Entonces suele ser así, pero sí hay prácticas donde incluyen colorantes artificiales. Hay absentas azules, hay absentas rojas. Artificial. Por lo general sí. Hay una absenta en Ciudad de México, por ejemplo, tiene un tono azulado y ese viene porque se macera con una flor que le da ese color. Ok. Entonces es un colorante natural de una planta, pero es azul. Y es más una cuestión estética. Lo verde acá sirve más como una referencia histórica, tradicional, pero también, en nuestro caso, la obtención del color viene de la hoja santa. Maceramos al final nuestra absenta en hoja santa y de ahí Viene de ahí este toma el color color. tan bonito. Y además la hoja santa refuerza el perfil de anatol. También la hoja santa tiene este mismo aceite que tiene el anís verde y que tiene el hinojo. Entonces vamos a reforzar un poquito ese sabor anisado con la maceración final en hoja santa, además de obtener el color. Ah, pues padrísimo. Oye, y también pues estas bebidas, sus bebidas van a estar con nosotros en el e-commerce del Beber Llama, entonces pues también con nosotros pueden encontrar. Y bueno, y si le escriben a Jorge, igual les pasa más recetas exactamente de bares, de lugares donde pueden encontrar todos los productos y llegar y pedir a ese bar producto Saturnal. Exactamente. ¿Ah? Entonces, bueno, no me resta más que decirte muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en nombre de todo el equipo del Beber Llama. Gracias, Jorge. Y esperemos tenerte de nuevo platicando a lo mejor de otra bebida, ¿no? Sí, me encantaría. Muchas gracias. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, gracias y bueno, sigan a Saturnal y también sigan al Beber Llama Podcast y estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y bueno, suscríbanse al canal y nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Spotify y también nos pueden ver en Amazon Music y bueno, Saturnal ya tiene 2 capítulos con nosotros, que fue el de destilación y también este de absenta. Entonces, gracias. Pues un último salud. Muchísimas gracias. Gracias.